Bienvenidos a Cocóptero. Estos son 365 increíblemente geniales datos curiosos. En 1997, Pepsi hizo un concurso en donde el ganador tendría una casa réplica de la casa de los Simpson, o también podía elegir mejor $75,000. El ganador mejor se quedó con el dinero. La casa, que costó $120,000 hacerla, se remodeló para parecer una propiedad normal y se vendió. La Mona Lisa, que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid, España, fue pintada por uno de los aprendices de Leonardo da Vinci al mismo tiempo, desde un ángulo ligeramente diferente a la original. Esto puede provocar un efecto estereoscópico en 3D si se observan al mismo tiempo. El actor Steve Carell nunca ganó un Emmy a Mejor Actor de Comedia durante los años en los que interpretó al personaje Michael Scott en la serie The Office, favorita de muchos hasta la actualidad, mientras que el actor Jim Parsons, Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory, en ese mismo periodo de tiempo ganó 4 premios Emmy. Las medusas Irukandji, que se encuentran en Australia, miden alrededor de 1 centímetro. Son muy pequeñas, pero a pesar de eso son de las medusas más venenosas del mundo, 100 veces más que una cobra. Los pandas gigantes que hay en todo el mundo siguen perteneciendo a China. Por lo general, para rentar un par y exhibirlos en un zoológico, hay que pagar una cantidad de $1 millón al año, con contratos de 10 años. Este dinero se va a fundaciones para la conservación de esta especie. El condimento de wasabi se le ponía al sushi originalmente para eliminar las bacterias y parásitos en el pescado. Actualmente las condiciones sanitarias son mejores y ya no es necesario, pero se quedó porque a mucha gente le gustó el sabor. El dulce tipo Pop Rocks se fabrica aplicando una presión muy grande a jarabe de dulce fundido con CO2, lo que atrapa microburbujas de gas que se liberan cuando entra en contacto con la saliva, provocando ese característico sonido. Existe un fenómeno llamado efecto vestido rojo, que indica que una mujer que lleva un vestido rojo es percibida como más atractiva que si está vestida con otros colores. Esto se ha reafirmado en numerosos estudios. Se cree que está relacionado con la reproducción y que viene desde los instintos y comportamientos primates. Cuando salió la película de Pokémon en el año 2000, el Vaticano emitió un mensaje de parte del Papa Juan Pablo II en donde le dio su bendición a la franquicia y mencionó que no tenía efectos dañinos a la moral, poniendo fin a todos los rumores que decían que Pikachu era diabólico y esas cosas. La música se encuentra en todas las diferentes culturas que tenemos los humanos alrededor del mundo, sin excepción. Otros de estos fenómenos comunes universales son los nombres personales y los proverbios o frases tradicionales. Todas las culturas los tienen. Existen varias gemas que son más valiosas y difíciles de conseguir que los diamantes, como la tanzanita, que solo se puede encontrar en una región en las faldas del monte Kilimanjaro, o la painita, que está considerada como la gema más rara del mundo, que hasta ahora solo se han encontrado menos de 1000 ejemplares. La primera vez que una supercomputadora le ganó una partida a un jugador campeón de ajedrez fue en 1995, y fue tan rápido el avance que ahora ningún campeón ha logrado ganarle a una supercomputadora desde el año 2005. La periodista Sarah Bongiorni y su familia intentaron vivir sin productos hechos en China durante un año, algo que resultó casi imposible. Lo documentó en su libro Un año sin Made in China. La medalla olímpica más rara es la medalla Pierre de Coubertin, o medalla al verdadero espíritu deportivo. Solo se ha entregado 19 veces desde 1964 y se otorga a los deportistas que demostraron un gran espíritu olímpico en competiciones. El pintor Pablo Picasso se atribuyó alguna vez la invención del camuflaje disruptivo o camuflaje dazzle, que se usó principalmente en la Primera Guerra Mundial para confundir la ubicación de los barcos. Esto fue porque lo consideraba muy parecido al cubismo. Hay más de 1 millón de especies de insectos en el mundo que han sido descubiertas y categorizadas, y cada año se agregan más de 7,000 nuevas. A pesar de este ritmo, se cree que todavía hay más de 10 millones de especies de insectos que aún no han sido descubiertas.
Existe una orquídea que crece en las selvas de Perú y Ecuador que evolucionó para tener la apariencia de la cara de un mono para protegerse de los depredadores. Hasta el siglo XVIII, la gente prefería pintar las paredes de sus casas con pintura brillante reflejante. Esto debido a que todavía no se inventaban las bombillas de luz y la única forma de alumbrar era con velas. Esta pintura hacía que se reflejara la luz del fuego y se iluminara mejor el cuarto. La astronauta Sunita Williams corrió el primer maratón en el espacio a bordo de la Estación Espacial Internacional en el 2007. Lo hizo simultáneamente con el maratón de Boston, en donde corrió su hermana. Los derechos para hacer la película basada en la novela de El Lobo de Wall Street fueron comprados en el 2007 por Warner y Leonardo DiCaprio. Les ganaron en las negociaciones a Paramount Pictures y Brad Pitt, que también estaban interesados en hacer la película. El término país tercermundista surgió en la época de la Guerra Fría para clasificar la forma en la que se separaron los territorios. El primer mundo eran los países capitalistas, el segundo mundo eran los países comunistas y el tercer mundo eran los que no estaban afiliados a ninguna de estas ideologías. Pero actualmente su significado ha evolucionado y se usa para referirse a los países menos desarrollados económica y socialmente. Las 7 maravillas del mundo antiguo coincidieron en el tiempo durante un periodo de solo 60 años, que finalizó cuando fue destruida la estatua del Coloso de Rodas. Para filmar las escenas que solo tienen luz de velas en la película Barry Lyndon, el director Stanley Kubrick usó unos lentes para cámara especiales hechos por Carl Zeiss. De 10 que se hicieron, le vendió 3 a Kubrick y los demás a la NASA, que los encargaron para fotografiar el lado oscuro de la luna. La principal razón por la que Andy no tiene papá en la película de Toy Story de 1994 fue porque en ese momento hacer un humano digital completo de personaje era muy costoso y laborioso de hacer para Pixar, y no era necesario para la historia. Beethoven tenía una técnica para poder oír su piano después de que se quedó sordo. Descubrió que si unía un pedazo de metal al piano y luego lo mordía, las ondas se transferían a su oído interno por medio de sus huesos. A esto se le llama conducción ósea. Beethoven se dio cuenta de que empezaba a tener problemas en su audición a los 28 años, y fue hasta los 45 que ya no podía escuchar. En algunos países, según leyendas, los rinocerontes son conocidos como los bomberos del reino animal, ya que se dice que cuando ven fuego corren a apagarlo con sus patas. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por la ciencia y hasta puede ser como una broma. Hay una región en el espacio a la que le llaman la autopista interplanetaria, que científicos de la NASA descubrieron que podían lanzar por ahí naves con la menor resistencia de gravedad y sin obstáculos como meteoritos. Un escritorio de oficina promedio puede llegar a tener 400 veces más bacterias que un excusado, y según un estudio, los escritorios, teléfonos, teclados y otros objetos personales de los hombres tienen 4 veces más bacterias que los mismos objetos pertenecientes a las mujeres. El escarabajo Hércules puede levantar el equivalente a 850 veces su propio peso. Esto lo hace uno de los animales más fuertes del mundo. Es como si un humano de 80 kilos pudiera cargar algo de 68 toneladas. Había un mito de internet que indicaba que es peligroso aventar arroz en las bodas, como es tradición, ya que las palomas podían comérselo, inflarse y explotar. Sin embargo, está demostrado que esto es mentira y que en realidad no representa peligro para estas aves. Isaac Newton fue la primera persona que propuso que el planeta Tierra no era una esfera perfecta, es un esferoide oblato que está aplastado en la zona de los polos y abultado en el ecuador. Desde el centro de la Tierra, el nivel del mar es 21 kilómetros más alto en el ecuador que en los polos. Ya estaba preparado un discurso por si fallaba la misión Apolo en 1969 y los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin quedaban atrapados en la Luna. En el 2020 se hizo viral un video de YouTube que mostraba a Richard Nixon diciendo ese discurso con la ayuda de la técnica deepfake y voz generada por computadora para mostrar cómo hubiera sido ese escenario.
El chocolate tiene una cantidad pequeña de cafeína y si se come en grandes cantidades se pueden sentir ligeras reacciones, como por ejemplo el cambio en el ritmo cardíaco o la falta de sueño. El maíz necesita ser cocinado con cal para que el organismo aproveche bien los nutrientes que contiene. Eso es algo que sabían los pobladores nativos del continente americano desde mucho tiempo atrás. Sin embargo, los europeos que llegaron no lo sabían, lo que provocó muchas bajas por mala nutrición durante los primeros años del colonialismo en diferentes regiones. Las escuelas que no tienen reglas estrictas para jugar en el patio en general tienen mucho menos bullying y menos problemas entre alumnos. Se piensa que esto se debe a que en el tiempo de descanso no tienen que estar pensando en reglas, lo que contribuye a una disminución del estrés y mayor concentración durante las clases. Existen telescopios de espejo líquido, que en lugar de usar espejos de vidrio tradicionales, usan un metal líquido muy reflejante como el mercurio o galio. Hacen girar el contenedor del metal para que la fuerza centrífuga haga una forma parabólica que sirve igual que un vidrio, pero es mucho más económico. En 1955, el investigador médico Jonas Salk decidió no patentar su vacuna contra la polio por el bien general de la humanidad. De haberlo hecho, hubiera ganado aproximadamente $7.000 millones. Su descubrimiento salvó a millones de personas. En 1959 fue inventado por la compañía Volvo el cinturón de seguridad de 3 puntos, pero en lugar de guardar la exclusividad para poder ganar más dinero, decidieron liberar la patente para cualquier fabricante que deseara usarlo. Este mismo diseño es tan eficaz que se sigue usando hasta el día de hoy. El vehículo rover Perseverance, que se encuentra en Marte, obtiene su energía de un pequeño generador nuclear, lo que ayuda a cargar su batería cuando no le da el sol, ya que no son suficientes los paneles solares. La palabra cereal viene del nombre de la diosa romana Ceres, que se asociaba con la agricultura y las buenas cosechas. También hay un planeta enano descubierto en 1801 al que llamaron Ceres, y el elemento cerio, descubierto en 1803, proviene del nombre del planeta. En promedio, casi 2 kilos de tu peso total son millones y millones de microorganismos que viven dentro de ti en el sistema digestivo, que te ayudan a digerir la comida. Gracias a la eficiencia en el proceso de fabricación del automóvil modelo T de Ford, que era constantemente actualizado, su precio bajó de $829 en 1909 a $260 en 1925. Una cucharada de jarabe de maple natural contiene más calcio que el equivalente en leche y más potasio que una banana. Además es fuente de magnesio, fósforo, zinc y hierro. En Canadá tienen una reserva nacional de maple que equivale a 350 gramos por cada ciudadano del país. El país de Arabia Saudita ya usó casi toda el agua que tenía en su territorio, después de décadas de usarla para agricultura en el desierto. Dentro de pocos años van a tener que importar toda su comida, ya que no serán capaces de producir. Los romanos tenían una fórmula para hacer concreto, que se perdió después de la caída del Imperio Romano, hasta que fue inventada de nuevo muchos años después. Lo hacían mezclando cal y roca volcánica, que luego tenían una reacción química ayudada por algas marinas. El Pokémon Kadabra dejó de aparecer en las cartas de esta popular franquicia debido a una demanda que puso el ilusionista Uri Geller. Y es que el nombre en japonés de este Pokémon es Jungerer, y claramente está basado en él porque también dobla una cuchara. Pero después de 20 años, en el 2020, llegaron a un acuerdo y Kadabra regresó. Los balones de fútbol con el patrón de hexágonos y pentágonos blanco y negro, que se volvieron el estilo más popular de balón por muchos años, están basados en cómo lucía el satélite Telstar, lanzado en 1960, que permitía hacer transmisiones televisivas entre América y Europa. El primer balón con este diseño lo hizo Adidas en 1970 y también se llamó Telstar. Existen unos animales marinos con forma de tubo que pueden llegar a ser más largos que una ballena azul. Se llaman pirosomas y en realidad están compuestos de criaturas individuales que se unen y trabajan en equipo. Además son bioluminiscentes y brillan cuando otros animales los tocan.
En las investigaciones arqueológicas que se hicieron en la ciudad de Pompeya, que fue cubierta por la erupción del volcán Vesubio en el año 79, se descubrió que había un restaurante que ofrecía un platillo de pierna de jirafa. Aparentemente era una comida exótica pero popular en ese tiempo. Cuando estornudamos, el aire puede salir disparado de la boca a más de 150 km por hora, velocidad que podría ser considerada según la escala Saffir-Simpson como un huracán categoría 2. El puente natural más largo del mundo está en China y se llama Xianren o Puente del Hada, que solo era conocido por las personas locales debido al terreno remoto en donde se encuentra. Fue descubierto por el resto del mundo hasta el año 2010, gracias a alguien que estaba explorando las imágenes de satélite de Google Earth. Nuestro sistema solar, la Vía Láctea, está catalogado como un sistema inusual, ya que solamente tiene una estrella, el Sol. Por lo general, más de la mitad de las estrellas del universo están en grupos de 2 o 3 y comparten efectos gravitatorios. En la película El Cisne Negro, cuando la protagonista tenía que hacer pasos de baile complejos, eran filmados con una bailarina profesional y en postproducción le agregaban la cabeza de Natalie Portman. El efecto quedó tan bien que es muy difícil distinguir cuando es ella completa o cuando solamente su cabeza pegada. Existen tornados espaciales. Estos se han observado en la superficie del Sol. Son miles de veces más grandes y poderosos que los que suceden en la Tierra. El imperio más grande que llegó a existir fue el Imperio Británico, que en su momento de mayor tamaño en 1920 logró abarcar casi una cuarta parte de la población mundial. El barco SS Great Eastern tuvo un percance similar al del Titanic. Chocó con un iceberg, solamente que 50 años antes, en 1862. A pesar de ser casi del mismo tamaño que el célebre transatlántico, el Great Eastern no se hundió ya que tenía doble cubierta, y los pasajeros ni siquiera se enteraron que había chocado. Actualmente, alrededor del 10% de toda la población de la isla de Pingelap en Micronesia tienen daltonismo total. Esta condición se pudo rastrear a un ancestro que fue una de las 20 personas que sobrevivieron a un tifón que azotó la isla en 1775. Charles Lindbergh fue la primera persona que cruzó el Océano Atlántico en un avión en un vuelo continuo en 1927. Pocos años después sorprendió a muchos cuando declaró que durante el vuelo se le aparecieron unas criaturas gremlins en la cabina y le dieron tips de aviación que le ayudaron a llegar, algo que seguramente fueron alucinaciones. En Francia hay una ley que prohíbe a las panaderías llamarse panaderías si no hacen sus productos por completo desde cero. Si venden pan que fue horneado en otro lado, no pueden llamarse así legalmente. La Torre Eiffel estuvo a punto de ser demolida en 1909, ya que no le encontraban ningún uso útil y a mucha gente le parecía que era fea, pero logró salvarse cuando fue convertida en una antena de radio, que era capaz de transmitir señales hasta el otro lado del mundo. A la métrica con la que está escrito el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe se le llama octámetro trocaico y es muy poco común encontrarla en obras. Por cierto, la canción de Britney Spears Womanizer utiliza esta misma métrica en el coro. En el manga original de Dragon Ball Z, el autor Akira Toriyama inventó la transformación Super Saiyajin solo para que fuera más fácil entintar los dibujos, ya que tener el cabello blanco implicaba menos tiempo pintando a los personajes que originalmente tenían el cabello negro. Después en la serie animada lo hicieron color amarillo o dorado. El edificio Empire State originalmente se pensaba que iba a ser construido en más de 18 meses, pero lo hicieron en tan solo 15. Además tuvo un costo total de $24.7 millones, lo que representaba solo el 57% del presupuesto total que se había planeado. El Lamborghini Aventador tiene unas cargas explosivas especiales para desprender las puertas en caso de que el auto se voltee. Esto es porque las puertas de este modelo solamente se pueden abrir hacia arriba y sería imposible para una persona abrirlas estando al revés.
Una de las primeras ciudades que existieron fue la de Çatalhöyük, en el territorio de lo que hoy es Turquía, que tenía la particularidad de que estaba construida sin calles. Las casas estaban juntas y en la mayoría tenían que entrar por hoyos en el techo, y para pasar de un lado a otro se tenían que subir y bajar escaleras. En Estados Unidos es popular usar un sistema para tirar la basura orgánica por medio del desagüe de la tarja o fregadero de las cocinas con un triturador. Pero como usa demasiada agua y puede saturar las tuberías, esto casi no se usa en ningún otro país. Incluso en lugares como Austria, Portugal y Países Bajos está prohibido. El poeta y escritor italiano Dante Alighieri fue exiliado de la ciudad de Florencia en el año 1300, acusado de corrupción. Podía ser sentenciado si regresaba. Escribió sus grandes obras, incluyendo la Divina Comedia, en el exilio. En junio de 2008, casi 700 años después de su muerte, la ciudad de Florencia lo perdonó. Los turistas tiran alrededor de 1 millón de euros en la fuente de Trevi en Roma, Italia, cada año. Esto lo hacen para poder pedir un deseo. Ese dinero es recolectado y la ciudad lo usa para darle comida a las personas de escasos recursos. Para poder ser policía en Noruega, se necesitan 3 años de estudio y entrenamiento en una universidad, en donde los graduados obtienen un título en estudios policíacos. En Ecuador hay un columpio que se balancea en el borde de un precipicio al que le llaman el columpio del fin del mundo, que está sujeto a una casa del árbol y los que se suben no llevan ninguna protección. Además está a tan solo unos cuantos kilómetros del cráter del volcán Tungurahua. Todos los productos que se venden en India tienen en la etiqueta un precio máximo de venta al público, y es ilegal que un establecimiento cobre más de lo que se indica. Es el único país en donde se usa este sistema para todos los productos. En otros países existe solo para los medicamentos. Los humanos caminamos en círculos cuando nos perdemos, a menos que tengamos un punto de referencia externo que pertenezca al terreno. Esto se demostró en un programa de televisión en Alemania, en donde dejaron caminar en un campo abierto a personas con los ojos vendados y lo siguieron con GPS. Hay un café Starbucks en la muralla china, que está construido en una casa con estilo arquitectónico tradicional del lugar, y ofrecen un bocadillo exclusivo, los Dragon Dumplings. Las calcomanías que tienen algunas frutas para indicar su marca están hechas con papel y tinta comestibles, y el pegamento que se usa para adherirlas también es de grado alimenticio. Esto es por si alguien se come una sin querer. Si quisieran construir una pirámide similar a la Gran Pirámide de Egipto, pero con bloques de concreto, se estima que la construcción tardaría alrededor de 5 años y tendría un costo de $5.000 millones. El piloto de carreras Ayrton Senna, después de que chocó en el Gran Premio de Dallas de 1984, dijo que no había sido su culpa, que la pared se había movido. Nadie le había creído hasta que después de insistir que la checaran, se dieron cuenta de que el muro sí se había movido unos cuantos centímetros en un choque anterior. En la antigüedad, si querías medir una distancia muy larga, por ejemplo de una ciudad a otra, podías contratar a personas especializadas llamadas vematistas, que caminaban contando sus pasos para calcular distancias de cientos de kilómetros con 95% de precisión. Alejandro Magno llevó vematistas en sus campañas por Asia. En el 2015, la ciudad de Beijing en China le prohibió circular a 2,5 millones de automóviles para poder reducir la contaminación y que el cielo se viera azul durante un desfile. El inventor de las guitarras eléctricas más populares de todos los tiempos, Leo Fender, en realidad no sabía tocar, nunca aprendió, y además no le gustaba el rock and roll. Aún así, grandes figuras del rock como Eric Clapton y Jimi Hendrix han usado sus guitarras. Todos los mamíferos tienen el mismo número de vértebras en el cuello, 7, excepto 2 especies, los manatís y los perezosos. Spider-Man tuvo más líneas de diálogo en la película Capitán América Civil War que Superman en la película Batman contra Superman, a pesar de que Spider-Man solamente salió un rato como personaje secundario. Fueron 47 líneas contra 43 líneas. Los instrumentos musicales más antiguos son de hace aproximadamente 43.000 años. Eran flautas hechas de huesos de aves y de mamuts.
Por su posición en el planeta, Argentina y Chile son los únicos dos países en donde en teoría podrías cavar hacia abajo hasta llegar a China, pero en práctica eso está difícil. 1 de cada 10 personas de Islandia van a publicar por lo menos un libro durante su vida. Este país tiene más escritores, más libros publicados y más cantidad de libros leídos por persona que cualquier otro lugar del planeta. La música de piano a un ritmo de 60 pulsaciones por minuto ayudó a calmar a perros que tenían ansiedad por escuchar el ruido de fuegos artificiales. De acuerdo con un estudio, el 85% de los perros se tranquilizaron y muchos de ellos se durmieron con la música. Las papas fritas Lay's tienen diferentes nombres alrededor del mundo. En México se llaman Sabritas, en Colombia Margarita, en Vietnam Poca, en Gran Bretaña Walkers, en Australia Smiths, en Egipto Chipsy y en Israel Tapo Chips. La población de la ciudad de Roma llegó a un máximo de 1 millón cuando Augusto era emperador, en tiempos del Imperio Romano hace 2000 años, pero se redujo cuando cayó el imperio. Fue hasta principios de la década de 1930 que la ciudad volvió a pasar el 1 millón de residentes. A pesar de haber hecho el cambio de televisión analógica a digital en el 2012, en Corea del Sur tienen una zona en donde todavía usan señal de televisión análoga. Esta zona está cerca de la frontera con Corea del Norte. La mantienen así por las personas norcoreanas que ven televisión de Corea del Sur en secreto. Hay un baño en una montaña en Siberia que se encuentra a 2591 metros sobre el nivel del mar, que es usado por trabajadores de una estación de clima cercana y es considerado el baño más solitario del mundo. El árbol de Ginkgo biloba es considerado un fósil viviente. Se han encontrado fósiles de esta especie de hace más de 290 millones de años y casi no ha cambiado desde entonces. Todas las demás especies de su clase y del género Ginkgo están extintas desde hace mucho tiempo. Hay una especie de saltamontes que cuando está en el periodo de larva desarrolla unos engranes que le ayudan a tener más impulso en las patas para saltar. Sin embargo, los pierde conforme llega a la adultez. Es el único animal que se ha descubierto hasta ahora que evolucionó hasta tener engranes mecánicos. La botella de catsup al revés, que es usada por la marca Heinz, fue inventada por Paul Brown, un trabajador de una compañía de moldeado de plástico que tuvo que hacer 111 prototipos antes de tener el diseño final, que patentó poco después. En 1991, Heinz se la compró por $13 millones. El presidente que ha durado menos tiempo en todo el mundo fue Pedro Lascurain, que duró 45 minutos como presidente de México el 19 de febrero de 1913, debido a que el presidente anterior, Francisco I. Madero, presentó su renuncia forzada. Entonces tenía que haber un presidente interino. Los Doritos se pueden hacer sin polvo para que no dejen residuos en las manos y con el mismo sabor. Sin embargo, la compañía Frito-Lay los hace intencionalmente de esa forma porque afirman que quedar con las manos manchadas es parte de la experiencia completa del producto. Los espejos reflejan un poco más de luz verde que otros colores, debido al material con el que se hacen. Esto provoca que puedan tener tonos verdosos si se ven desde ciertos ángulos, como cuando hay dos espejos que se reflejan entre sí. En un estudio se descubrió que las cucarachas pueden tener ansiedad si se comparan con otras cucarachas. Cuando las pusieron a resolver laberintos difíciles, se dieron cuenta de que se tardaban más tiempo si otros de estos insectos estaban observándolas. El futbolista Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en llegar a la suma de 500 millones de seguidores en Instagram en noviembre del 2022. Además, en el mismo mes se convirtió en el primer jugador de fútbol en anotar gol en 5 campeonatos mundiales diferentes. Una vez el artista urbano Banksy puso un puesto en Nueva York en donde vendió sus obras a $60. Solamente 3 personas las compraron. Estas piezas están valuadas ahora en más de $250,000. Los mineros de plata del siglo XIX solían dejar sus pantalones de mezclilla o jeans en las minas cuando ya estaban muy gastados. Estos jeans, que fueron de los primeros de la marca Levi's, actualmente se venden hasta en $30,000. Esto ha provocado que muchas personas se dediquen a explorar las minas solo para encontrar estos pantalones.
Cada año entran alrededor de 12 ratas a la región de Alberta, Canadá, pero son capturadas por control animal antes de que se establezcan y se multipliquen. Alberta es la región más grande del mundo libre de ratas. Desde su nacimiento, el Sol ha dado alrededor de 20 vueltas a su órbita alrededor de la Vía Láctea. Es una distancia tan grande que apenas se ha movido desde que existimos los humanos. La última vez que estuvo justo en la misma posición en el universo, el planeta estaba habitado por dinosaurios. El videojuego Space Invaders generó $13.000 millones en ganancias, ajustado de acuerdo con la inflación, todo en solo 4 años, de 1978 a 1982, gracias a las máquinas arcade de monedas. Esto lo convierte en el videojuego y artículo de entretenimiento que ha recaudado más dinero de todos. En la película de Tim Burton Beetlejuice, Jack Skellington se puede ver durante un momento como parte del sombrero de carnaval de Beetlejuice en una de sus transformaciones. La película del extraño mundo de Jack saldría hasta 5 años después, en 1993. Los trenes tienen un almacenamiento especial de arena que se puede esparcir delante de las ruedas mientras va avanzando. Esto se usa para reducir el riesgo de descarrilarse en caso de ir por rieles resbalosos o complicados. El que sería el primer episodio de Coraje el perro cobarde fue nominado en los premios Oscar de 1996 en la categoría de Mejor corto animado, pero el ganador fue un corto de Wallace and Gromit. Sin embargo, esto ayudó a que se convirtiera en una serie completa de 52 episodios. Una compañía fabricante de discos duros para computadoras llamada Miniscribe tenía problemas económicos a finales de los 80s, por lo que llenaron sus cajas con 26,000 ladrillos para hacer creer a los accionistas que no tenían falta de inventario. Poco después los descubrieron y la compañía quebró. La competencia de ciclismo anual, el Giro de Italia, tenía un premio para el que llegara en último lugar, que consistía en una playera negra y era como una tradición, pero los ciclistas comenzaron cada año a competir por ver quién llegaba al último, escondiéndose en lugares y hasta rompiendo sus propias llantas, por lo que el premio solamente se entregó en 6 ocasiones antes de ser cancelado. El coeficiente de fricción de la cáscara de una banana en un piso de madera es de 0.083, mientras que el de un hielo es de 0.05. Eso quiere decir que la cáscara de una banana es casi tan resbalosa como el hielo. Una de cada 4 grúas de construcción, como las que se ven cuando se hacen edificios, se encuentra en la ciudad de Dubái. Esto debido a la gran cantidad de proyectos arquitectónicos masivos que se están haciendo en el lugar, como por ejemplo las islas artificiales de la costa y los múltiples rascacielos. La razón por la que actualmente sabemos mucho sobre la historia del antiguo Egipto se debe en parte a la invasión de Napoleón Bonaparte a Egipto en 1798, que en lugar de solamente ir a destruir, llevó un equipo de 160 científicos, astrónomos, ingenieros, arquitectos y escritores para poder documentar lo que encontraban. En la película Forrest Gump, Gump recibe una carta de Apple agradeciendo por su inversión en 1975, lo que hoy en día lo convertiría en un multimillonario. Sin embargo, esto fue un error de los realizadores de la película, ya que Apple fue fundada en 1976, e incluso meses después todavía estaban en el garage de Steve Jobs. En Europa, en el siglo XVIII, se comenzó a establecer la numeración en las casas de forma obligatoria. A consecuencia de esto, hubo protestas por parte de la población, que pensaban que sería una herramienta del gobierno para espiar a la gente. Hoy en día es un sistema que se usa en todo el mundo. El endulzante artificial conocido como Splenda fue descubierto por error en 1976 cuando un investigador confundió la instrucción de hacer una prueba con el compuesto. Pensó que le estaban diciendo que se lo comiera. Hasta antes del 2012, el 1% de toda la población de Groenlandia vivía en un solo edificio departamental llamado Block P, que luego fue demolido. El aroma del café reduce el estrés y el daño causado por la falta de sueño, principalmente porque la gente lo asocia con el sentimiento de tomar una taza de café en las mañanas y sentirse bien por la ingesta de cafeína.
Las cabras enanas son más inteligentes de lo que normalmente se cree. Son de los pocos animales que cuentan con la habilidad de permanencia del objeto. Esto quiere decir que pueden recordar y saber que un objeto existe aunque no lo vean o no lo huelan, algo que ni siquiera tenemos los humanos en los primeros meses de vida. De acuerdo con una teoría científica, hace alrededor de 70.000 años el volcán Toba en Indonesia hizo erupción y fue tan grande que la ceniza cubrió la luz del sol por 6 años. Los humanos que existían en ese momento casi se extinguen y según estudios pudieron haber quedado 40 pares de humanos, de los que provenimos todos nosotros ahora. La planta de ensamblaje de vehículos de la NASA es una construcción tan grande y espaciosa que necesita más de 10 toneladas de equipo de aire acondicionado para prevenir que se formen nubes adentro y se haga un microecosistema en días húmedos. El superhéroe Flash, que fue publicado por primera vez en 1940, fue el primer personaje de cómics que su historia fue reiniciada. También fue el primero que viajó a un universo alterno y se conoció a sí mismo, y el primero que tuvo un aprendiz que luego le heredó su puesto. Casi todos los personajes populares después de esto tendrían tramas similares. El coronel Sanders no era de Kentucky, en realidad nació en Indiana. Tenía 62 años y estaba en bancarrota cuando abrió el primer restaurante Kentucky Fried Chicken, y esto fue en Salt Lake City, Utah. Le pusieron música rock a termitas en un estudio científico y se dieron cuenta de que comían madera más rápido. La música las aceleraba, pero esto también resultó peligroso para la colonia debido a que se olvidaban de otros deberes de termita como brindar comida a otros miembros de la colonia que lo necesitaban. En el parque de diversiones de Disney, Epcot, desarrollaron un perfume especial que huele como montañas nórdicas nevadas. Además de venderlo, lo rocían en el área del parque que representa a Noruega todos los días. El tequila existe gracias a los murciélagos, ya que está hecho de la planta de agave, que es polinizada principalmente por estos animales. De hecho, la popularidad del tequila en los últimos años salvó de la extinción a la especie de murciélagos magueyeros. En el 2009, científicos de Islandia estaban haciendo un hoyo en la Tierra y accidentalmente llegaron a una cámara de magma a 2.1 kilómetros de profundidad. Este lugar se convirtió en la primera fuente de energía geotermal de magma que se utilizó. Genera el poder suficiente como para dar electricidad a 80.000 hogares. La sigla SPQR, que era usada durante la época del Imperio Romano, que ha sido encontrada en numerosas ruinas de la época y que significa el Senado y el pueblo romano en latín, todavía se sigue usando en algunas cosas en la actualidad, como en las tapas de las alcantarillas en la ciudad de Roma. Durante la filmación de la película Resident Evil Afterlife, se cayó una plataforma con actores, provocando lesiones a 16 de ellos. Y cuando llegaron los servicios médicos, tuvieron problemas para distinguir quién estaba lesionado realmente, porque estaban caracterizados como zombies. Los astronautas de la estación espacial tiran su ropa cuando se ensucia, en lugar de lavarla. Debido a los costos de transporte espacial, que cuesta más o menos $20.000 llevar 1 kilo de carga a la estación, sale más barato llevarles ropa nueva que lo que costaría lavarla. La mula es el animal híbrido más conocido. Es la mezcla de una yegua y un burro, pero también existen otros animales híbridos como el ligre, que es un león y una tigresa, el cebrazno, que es una cebra y asno, o la cama, la mezcla entre camello y llama, y que parecen como unos mini camellos. El 90% de todo el Botox que se produce en el planeta para realizar correcciones faciales cosméticas proviene de una sola fábrica que se encuentra en Irlanda. Un periódico en Polonia hizo un concurso en 1954 para que la gente le pusiera nombre a una calle. Gracias a esto, ahora hay una calle llamada Winnie Pooh en el centro de la capital Varsovia. En Gran Bretaña se ha observado que la demanda de energía eléctrica sube dramáticamente durante el medio tiempo de los juegos de fútbol de la Premier League. Esto debido a que la gente suele prender sus teteras eléctricas para preparar té durante los 15 minutos de descanso.
Se estima que el alza en las historias de fantasmas en la época victoriana se debe a que fue cuando se empezaron a usar las lámparas de gas que desprenden monóxido de carbono, que si se inhala demasiado puede provocar alucinaciones en las personas. Si perdemos 10 kilos de grasa corporal, de esos 10, 8.4 kilos se convierten directamente en dióxido de carbono, que se expulsa cuando respiramos, mientras que el 1.6 restante se desecha como líquido, que incluye el sudor y las lágrimas. Los okapis son una especie que viene de la mezcla entre las cebras y las jirafas, y se pensaba en la civilización occidental que eran ficticios, hasta que fueron descubiertos en 1890 en lo que es actualmente República Democrática del Congo. En Japón, en el día de San Valentín, es tradición que las mujeres le regalen a los hombres chocolates en el trabajo. Los compañeros de trabajo que son poco populares reciben chocolates de baja calidad que les llaman ultra obligatorios o giri choco, mientras que los más queridos reciben chocolates de alta calidad o honmei choco. Suecia y Finlandia son los únicos países que han ganado por lo menos una medalla en todos los Juegos Olímpicos que se han hecho desde 1908. El cumpleaños más común de todos es el día 16 de septiembre. Eso quiere decir que hay más personas que cumplen años ese día que en los demás días del año. El mes de septiembre es en general en el que más cumpleaños la gente. Una vez la reina Isabel II invitó a un paseo en su camioneta Land Rover al rey Abdullah de Arabia Saudita, esto en una visita que hizo a Escocia, y llegó un momento en el que el rey le pidió a su traductor que le dijera que manejara más lento y que se concentrara en la carretera. Cuando esto ocurrió en el 2003, las mujeres no tenían permitido conducir en Arabia Saudita, y se cree que la reina solamente estaba manejando rápido para molestarlo. Los kioscos o las apps en donde puedes ordenar fácilmente en los restaurantes de comida rápida no están puestos para que sea más conveniente o para tener menos empleados. En realidad los ponen para que la gente compre más. Está comprobado que la gente suele ordenar más cosas cuando no interactúa directamente con un humano. El instrumento musical más antiguo que se ha encontrado tiene 43.000 años. Es una flauta que fue hecha a partir del hueso de un oso. Fue fabricada cuando todavía existían los neandertales y antes de que inventáramos la rueda. El ojo humano puede distinguir la luz de una vela prendida a una distancia de hasta 48 kilómetros, pero tiene que ser en una noche con poca luz de la luna y en un ambiente sin contaminación lumínica. Científicos pusieron un tipo de hongos en un mapa de la ciudad de Tokio, en donde pusieron comida representando los centros urbanos. Después de un día, el hongo ya se había esparcido y había alcanzado los puntos de comida, formando casi una copia idéntica del sistema de metro de la ciudad, que fue diseñado de la manera más eficiente posible. Al agua que queda después de haber cocido ciertas legumbres como garbanzos o chícharos se les llama aquafaba y sus propiedades son similares a las claras de huevo. Se pueden usar como sustitutos para alimentos como el merengue o los malvaviscos. Es imposible saborear los alimentos sin saliva. Esto es porque los químicos en la comida primero deben disolverse. Una vez que se mezclan con el líquido pueden ser detectados por las papilas gustativas. Las Pringles técnicamente no son papas fritas, ya que contienen una mezcla de arroz, trigo, maíz y en parte papas, a pesar de que el sabor puede ser muy similar a las papas fritas de verdad. El Sol es en realidad de color blanco, pero es percibido por los humanos en la Tierra como amarillo gracias al efecto óptico llamado dispersión de Rayleigh, y es lo mismo que hace que los atardeceres y amaneceres se vean rosas y naranjas. La sopa de letras es popular en países con idiomas occidentales, como en donde hablan español o inglés. La única sopa de letras que vas a encontrar en lugares como China o Japón es del alfabeto latino como producto importado. En los 60s, la compañía General Electric diseñó un sistema para que un astronauta cayera desde el espacio a la Tierra sin dañarse, en caso de una emergencia. Consistía en una bolsa de plástico que se llenaba de espuma de poliuretano, un pequeño motor y un paracaídas. Todo cabía en una mochila. Se hizo un prototipo, pero no le interesó a la NASA.
Leonardo da Vinci fue de las primeras personalidades conocidas de Europa en la época del Renacimiento que apoyó el veganismo basado en la ética de los derechos de los animales. También se ha mencionado que entre sus hábitos estaba comprar aves enjauladas para liberarlas. Las cajas negras o registradores de vuelo que deben llevar todos los aviones en caso de algún percance tienen que soportar una aceleración de 3400 Gs durante 6.5 milisegundos, lo que es aproximadamente el equivalente a un impacto a 500 km por hora. Uno de los primeros métodos de iluminación artificial en las ciudades del siglo XIX fueron las lámparas de arco de carbón, que se colocaban en postes muy altos y funcionaban pasando corriente eléctrica proveniente de baterías por 2 barras de carbón cercanas, que podían alcanzar los 4000 grados de temperatura. La ciudad de Nueva York pagó $5 millones en 1853 por el terreno que ahora ocupa Central Park. Actualmente el costo de ese lugar sería de 530.000 millones, ya que se encuentra en uno de los lugares en donde es más caro el metro cuadrado. Los episodios de la serie South Park son hechos en 6 días antes de salir al aire. Los escritores, actores de voz y animadores tienen que seguir horarios estrictos. Solo hubo una vez que no lograron terminar a tiempo un capítulo. Fue en el 2013 y la razón fue un apagón de más de 3 horas en los estudios donde se realiza. El primer límite que se estableció de distancia para pasar de aguas territoriales a aguas internacionales en el siglo XVII fue de 5 kilómetros, bajo la regla del tiro de bola de cañón, ya que esa era la distancia a la que podía llegar una bola de cañón en ese momento. Países Bajos es uno de los países líderes en la producción de comida a pesar de su reducido territorio, gracias a que han innovado en técnicas de agricultura. Por ejemplo, para hacer crecer 1 kilo de jitomates usan solamente 9.1 litros de agua, mientras que el promedio global es de 210 litros por cada kilo. Los expertos que dan mantenimiento a los proyectores de las salas de cine IMAX tienen que usar un traje protector similar a los chalecos antibalas cuando tienen que cambiar las lámparas especiales. Esto es porque estos focos contienen gas xenón a alta presión y vidrio de cuarzo, y si se llegaran a romper sería muy peligroso. Los directorios telefónicos en Islandia están ordenados por la letra del nombre, no del apellido de las personas, ya que en ese país los apellidos se componen del nombre que tiene el padre y solo se le agrega al último son o daughter, hijo o hija. Una de las pruebas que deben pasar los chefs japoneses que quieren aprender a preparar el pez globo, que es uno de los platillos potencialmente más venenosos, es comerse un pez globo que ellos mismos hayan preparado, para demostrar que sí van en serio. La compañía Frito-Lay vendió en la vida real por un periodo de tiempo las frituras ficticias Cheesy Puffs, que aparecen en los capítulos de South Park. En el territorio de Vermont en Estados Unidos hay muchas casas que tienen ventanas inclinadas 45 grados. Se les llama tradicionalmente ventanas de bruja y se cree que surgieron por la creencia de que las brujas no podrían entrar con todo y escoba voladora por una ventana inclinada así. Japón es uno de los países en donde hay más adopción de adultos en el mundo. Esto pasa principalmente por familias que desean conservar su apellido en compañías, por si la generación de hijos biológicos no están a la altura o por si no hay un sucesor. Algunas culturas creían que los vampiros tenían aritmomanía, la necesidad compulsiva de contar las cosas, por lo que si te perseguía uno, le podías arrojar arroz y se tenía que detener a contarlo de uno por uno, y por eso el Conde Contar de Plaza Sésamo enseña matemáticas. En el mundo se produce suficiente comida para todos los humanos, gracias a los avances en la agricultura. Se calcula que se producen 2.720 kilocalorías por persona al día. El problema es la forma en la que se distribuye. La computadora que ayudó a aterrizar la cápsula del Apolo 11 en la Luna en 1969 solo tenía 2 MHz de poder de procesador, 4 KB de RAM y 72 KB de RAM. Estas son menos prestaciones de lo que tiene una calculadora actualmente.
Los humanos tenemos fotorreceptores criptocromos, que es la proteína necesaria para poder detectar campos magnéticos, de la misma forma que otros animales. Pero la diferencia es que nuestro cerebro no tiene la forma de decodificar la información, por lo tanto no podemos ver esos campos magnéticos. Los comedores competitivos que suelen ganar en competiciones de comer más o más rápido son todos delgados, a pesar de que comer mucho está relacionado con estar pasado de peso. Esto es porque al no tener exceso de grasa rodeando los órganos, les permite expandir más el tamaño de su estómago. En Corea del Norte, cuando la gente va a cortarse el cabello, están obligados a elegir uno de los 21 cortes aprobados por el gobierno, 15 para mujeres y 6 para hombres. Las placas de circulación de los automóviles en la región de los territorios del noroeste de Canadá tienen forma de osos polares. En esa zona solo se requiere contar con la placa trasera de los autos. En Sudáfrica se llegó a vender un aditamento para autos que era un lanzallamas. Estaba hecho para alejar a los ladrones y era completamente legal, pero no tuvo mucho éxito. En el videojuego clásico de Nintendo Punch Out, el personaje que controlas, llamado Little Mac, tenía que ser pequeño a propósito para que no ocupara tanto espacio en la pantalla y se pudiera observar al oponente. Su nombre es un juego de palabras que recuerda a la famosa hamburguesa Big Mac. En el 2008, en Irán, intentaron romper el récord Guinness del sándwich más grande del mundo, de 1500 metros. Ya lo habían completado, pero justo cuando los jueces iban a tomar la medida oficial, los espectadores comenzaron a comérselo y en pocos minutos ya no quedaba nada, por lo que el récord no pudo ser oficializado. El reptil más pequeño del mundo es el camaleón Brookesia micra, que es tan pequeño que puede caber en la uña de un dedo o puede pararse en la cabeza de un cerillo. La primera aparición en un anime del personaje de Bulma se descubrió hace poco que no fue en Dragon Ball, fue en la película Urusei Yatsura 3, en 1985, cuando ya había salido el manga de Dragon Ball, pero todavía no hacían el anime. Tan solo aparece en el fondo de una escena durante menos de un segundo. La NFL es dueña del término Super Bowl, por lo tanto no puede ser nombrado más que por los patrocinadores oficiales. Por esta razón muchos anuncios prefieren llamarle el Gran Juego o el Super Domingo. Las langostas tienen dientes en su estómago que usan para masticar su comida. Son unas estructuras similares a las muelas que se mueven para triturar la comida. El Coliseo romano se llama así por una estatua de bronce llamada el Coloso de Nerón que estaba cerca de la entrada. Esta estatua era casi tan grande como la Estatua de la Libertad. Se cree que fue destruida en el siglo V o VI y su base todavía existía hasta 1936. Existió un aditamento para Super Nintendo que era una bicicleta fija que se podía usar en conjunto con algunos juegos. Actualmente es un objeto de colección que se puede cotizar en mucho dinero, ya que se fabricaron pocas unidades. Algunos de los automóviles de la década de los años 30 tenían un sistema de GPS análogo con mapas que se enrollaban como un pergamino, dando la impresión de que se movían junto con la distancia que estabas recorriendo. Los sistemas GPS digitales llegarían a los autos hasta la década de 1990. En los 90s, Marvel decidió publicar sus reportes de gastos financieros en forma de cómics, en donde superhéroes como Spider-Man y Hulk discutían sobre fuentes de ingreso y futuros planes de negocio. Esto lo hicieron para que sus accionistas se familiarizaran con el mundo de los cómics. Hay un porcentaje más grande de personas zurdas compitiendo profesionalmente en deportes que requieren reacciones rápidas como el béisbol, cricket o tenis de mesa que en los más lentos como el badminton, tenis o squash. De todos los simios que han sido entrenados para hablar con lenguaje de señas o algún otro método de comunicación, ninguno de ellos ha logrado hacer una pregunta. Se dice que esa es la principal diferencia cognitiva que los separa de nosotros, los humanos. En China está de moda que los estudiantes renten a unos padres falsos para llevarlos a las reuniones con los maestros y así evitar la vergüenza de que sus verdaderos padres vean sus calificaciones y que no los regañen. Los contratan en internet y pueden llegar a cobrar hasta $8 la hora.
Antes del final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento, el 75% de todos los libros que habían sido hechos en el mundo estaban escritos en chino. En la película Scott Pilgrim contra el mundo, los personajes casi no parpadean durante las escenas. Esto fue hecho intencionalmente para evocar el estilo del cómic, en donde no se puede observar este movimiento natural de los ojos. La tasa de desempleo en el país africano de Zimbabue es de 95%, es la más alta del mundo. Eso quiere decir que casi nadie tiene trabajo formal para figurar en esta estadística. En un capítulo de la serie Stranger Things se puede observar una tabla periódica de los elementos, que en ella unos fans notaron que hay un error, ya que tiene 9 elementos que todavía no habían sido descubiertos en 1984, el año en el que está ambientada la serie. Los cuervos son tan inteligentes que pueden superar la prueba del malvavisco, que es cuando pueden resistir la tentación de comer lo que tienen si saben que les van a dar más comida si se esperan. Esta prueba se ha hecho con niños pequeños para saber cómo se desarrolla la inteligencia. Los billares eran tan populares que contribuyeron directamente a la invención del plástico, ya que el marfil era demasiado caro y escaso para producir bolas de billar, y la demanda crecía cada vez más. Las primeras bolas de billar sintéticas de plástico de baquelita surgieron en 1907 y rápidamente sustituyeron a las de marfil. En 1928, Henry Ford mandó construir una ciudad completa en la selva del Amazonas en Brasil y la llamó Fordlandia. Estaba enfocada completamente en producir hule debido a la gran demanda que había de hacer llantas para sus autos. Luego estuvo mucho tiempo abandonada, pero actualmente viven alrededor de 3.000 personas en ese lugar. Todas las especies que existen actualmente en el mundo somos descendientes del 4% de las especies que sobrevivieron la gran extinción del Pérmico-Triásico, que ocurrió hace 248 millones de años. George Lucas programó un viaje a Hawái en el mismo fin de semana del estreno de la primera película de Star Wars, de la que fue director y escritor. Todo esto para estar muy lejos y evitar leer las malas reseñas. Sin embargo, cuando empezó a ver que había sido un éxito, canceló de inmediato ese viaje. Una vez nevó en Cuba. Ocurrió el 12 de marzo de 1857 en el municipio de Cárdenas, y es la única vez que ha nevado en esa isla. Solo los países de Fiji, Vanuatu y Tuvalu nunca han tenido nieve en toda su historia registrada. Los cheques gigantes, que por lo general se usan para eventos en los que se entregan premios o hacen una donación a la beneficencia, no son solamente para la foto. En teoría sí pueden ser canjeables en la mayoría de los bancos, sin embargo pueden cobrar un extra por todo el servicio. Para las personas que no creen que son ni extrovertidas ni introvertidas, existe el término ambivertido, que es alguien que se siente cómodo en las interacciones sociales, pero además también disfruta y necesita el tiempo para estar solo. En los sueños tu mente no puede hacer algunas cosas, entre las que están inventar caras. Por eso toda la gente que sale en tus sueños ya la has visto alguna vez en algún lado, y tu cerebro la guardó, incluso de forma inconsciente. Usar vidrio reciclado para hacer vidrio nuevo requiere 40% menos energía que hacerlo desde cero con materiales nuevos. Esto es porque el vidrio roto se funde a una temperatura menor a la que se funde la arena y materiales con los que se hace el nuevo. Las calles pavimentadas que tienen apariencia de brillo están hechas en parte con vidrio reciclado. La fábrica abandonada más grande del mundo es la de la compañía de autos Packard, en la ciudad de Detroit. En los 50s estos autos eran considerados de lujo y vendían incluso más que Cadillac. Sin embargo, en poco tiempo sus ventas cayeron y tuvieron que cerrar en 1956. Las nutrias marinas tienen el pelo más denso del reino animal. Tienen hasta 140.000 pelos por centímetro cuadrado. En comparación, los humanos tenemos en la cabeza alrededor de 300 cabellos por centímetro cuadrado. Si usas audífonos durante una hora, la cantidad de bacterias en tus oídos puede aumentar hasta 700 veces. Esto debido a la falta de ventilación que promueve la humedad y el aumento de temperatura, que son condiciones ideales para los microorganismos.
El 99.99% de todo el universo va a ser imposible de visitar para los humanos, no importa cuánto tiempo pasemos viajando. Esto debido a la expansión cósmica. Los cúmulos de galaxias se están alejando más rápido de lo que podríamos viajar. La única forma sería inventar un método de viaje de ciencia ficción, como por ejemplo los saltos al hiperespacio o los agujeros de gusano. Las naranjas no tienen tanta vitamina C como se podría pensar. Alimentos como las guayabas, los pimientos y el brócoli tienen más de lo doble de esta vitamina por cada gramo. Los pandas rojos en realidad son los pandas originales. Fueron clasificados científicamente en 1825, mientras que los pandas gigantes obtuvieron su nombre panda muchos años después. Actualmente los pandas rojos se encuentran en un estado de peligro de extinción mayor al de los pandas gigantes. Los perros sabuesos son el tipo de perro con el olfato más agudo de todos. Su sensibilidad es tan grande que reciben 10 veces más información neuronal en su cerebro proveniente de su nariz de la que los humanos recibimos de nuestros ojos. La pieza musical que dura más tiempo de todas comenzó en el 2001 y se sigue tocando hasta ahora. Se llama Tan lento como sea posible y está siendo interpretada en un órgano en una iglesia en Alemania. Está programada para terminar hasta el año 2640 y cada vez que cambia de nota cada ciertos años, se reúne mucha gente en el lugar. Las pinturas rupestres más antiguas que se han encontrado en cuevas fueron hechas por mujeres. Esto lo descubrieron investigadores cuando compararon el tamaño relativo de los dedos que quedaron plasmados, y se dieron cuenta de que 3/4 de estos eran de mujeres. En 1943, los equipos de fútbol americano de los Steelers de Pittsburgh y los Eagles de Filadelfia se fusionaron en un solo equipo llamado los Steagles. Esto debido a los recursos limitados que había en ese tiempo por la Segunda Guerra Mundial. Cuando los japoneses cumplen 100 años, el primer ministro les manda de regalo una copa de plata para celebrar. Pero en los últimos años demasiadas personas están cumpliendo 100 años, por lo tanto tuvieron que encontrar una forma de hacer las copas más baratas. Las máquinas de sacar muñecos de peluche con garra por lo general tienen una configuración que puede establecer el dueño en la que pone un porcentaje de éxito. Si el porcentaje es muy bajo, casi todos los muñecos se van a caer antes de que puedan sacarlos. Y esto no tiene que ver con la habilidad del jugador. El lugar habitado de Canadá que está más al norte es Alert. Sus habitantes son temporales. Por lo general son investigadores que solo están algunos meses debido a las bajas temperaturas. Este lugar está más cerca de Moscú en Rusia que de la capital de Canadá, Ottawa. La Gran Niebla o el Gran Smog de Londres fue un periodo de contaminación ambiental de 4 días en 1952 en el que la ciudad se cubrió completamente de una espesa niebla por culpa del uso de combustibles fósiles en la industria y en la calefacción. Se dice que incluso los cines tuvieron que cerrar sus puertas ya que había niebla hasta en lugares cerrados y la gente no alcanzaba a ver la pantalla. El Monte Olimpo en el planeta Marte tiene una altura de 27 kilómetros, casi 3 veces la altura del Everest. La cima está tan alta que se sale de la atmósfera del planeta, y si estuvieras en la cima y te asomaras, la base no podría verse, ya que estaría más allá de la línea del horizonte. Cuando Mozart tenía 8 años de edad, le hicieron una prueba en la que sería aceptado para tocar para la realeza, pero primero querían asegurarse de que no era un adulto pequeño, ya que tenía demasiada habilidad para su edad. Finalmente aceptaron que tenía 8 años cuando vieron que había dejado de tocar porque se distrajo con un gato que pasó corriendo en el cuarto. El primer trabajo de actuación de La Roca Dwayne Johnson en algo que no fuera la lucha libre fue en la serie That 70's Show, en donde hizo una aparición interpretando a su padre Rocky Johnson en los 70s. La serie animada Ed, Edd y Eddy es la serie de Cartoon Network que duró más tiempo en emisión. Estuvo al aire durante 10 años, desde 1999 hasta el 2009, y el final fue una película de televisión. Un hombre logró capturar una foto con 3 venados albinos en un bosque. La probabilidad de que pase esto es 1 entre 79,000 millones, debido a lo difícil que es ver uno de estos venados.
En una entrevista de 1999, el economista Milton Friedman dijo que era cuestión de tiempo para que existiera una forma de dinero descentralizada en Internet, una predicción bastante acertada sobre el Bitcoin y las criptomonedas años antes de que se volvieran populares. Antes de incendiarse en 1937, el dirigible Hindenburg ya había hecho 17 viajes transatlánticos sin contratiempos. A pesar de eso, después del accidente, la era de los dirigibles llegó a su fin de forma abrupta. La gente ya no los consideró seguros. El oso Yogi y otros personajes de Hanna-Barbera tenían un collar o algo en el cuello que separaba su cabeza del cuerpo. Esto lo hicieron a propósito para que solamente tuvieran que dibujar la cabeza en cada fotograma en el que hablaban. La ciudad alemana de Wolfsburgo fue construida en su totalidad para que vivieran los empleados de la fábrica de autos Volkswagen, que hasta la fecha es una de las fábricas más grandes del mundo. En el 2010, un niño de 3 años de Inglaterra estaba jugando con el detector de metal de su papá. Apenas llevaba un rato de haber aprendido a usarlo cuando encontró un pendiente de oro del siglo XVI, que su valor estimado es de $4 millones. En la Universidad de Victoria, en Canadá, tienen un curso de la ciencia de Batman, en la que se usa a este superhéroe para explicar la condición humana y las limitaciones de la mente y el cuerpo. La primera secuencia generada por computadora que se usó en una película pertenece a una escena en Star Trek II Wrath of Khan de 1982, en la que se puede observar una demostración en la que sale el terreno de un planeta y otras gráficas digitales. El estudio que hizo esta secuencia fue comprado por Steve Jobs después de que vio esto y poco después se convirtió en Pixar. La montaña más alta de Países Bajos es el monte Scenery. Tiene una altura de 887 metros y se encuentra en una isla en el Caribe. Este lugar cuenta como territorio de Países Bajos desde el 2010, después de que se disolvieron las Antillas neerlandesas. El Pepto-Bismol contiene bismuto, un metal que es conocido por formar cristales con patrones iridiscentes, y es casi tan denso como el plomo, por eso se siente como que una botella de este medicamento es más pesada de lo normal. Los dientes de los castores pueden tener una coloración ligeramente naranja o bastante naranja, esto debido a la concentración alta de hierro que llegan a tener, y es una de las razones por las que sus dientes son de los más resistentes y fuertes del reino animal. En el 2014, un hombre en China compró un boleto de avión VIP que incluía comida gratis en el aeropuerto antes de salir, solo que antes de subirse reprogramaba su vuelo. Esto lo hizo casi 300 veces, y cuando notó que la aerolínea se estaba dando cuenta de su truco de comida gratis, canceló el boleto y todavía le devolvieron su dinero. Una gárgola es la parte sobresaliente del caño que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados, que tradicionalmente se hacían con forma de monstruos, por lo que las verdaderas gárgolas deben parecer como que están escupiendo agua, aunque con el tiempo comenzaron a llamarle así a cualquiera de las esculturas de criaturas en construcciones. Para obtener nuevos usuarios, el cofundador del sitio Pinterest, Ben Silverman, iba a tiendas Apple y ponía todas las computadoras con el navegador web en Pinterest. Esto lo hizo algunas veces hasta que luego se dieron cuenta y le prohibieron la entrada. La caricatura del coyote y el correcaminos fue creada por el animador Chuck Jones como una parodia y hasta una burla de las caricaturas tipo Tom y Jerry que estaban de moda en esa misma época, y por eso tenía un tono ridículo y física imposible. A pesar de eso, la mayoría de la gente no notó la ironía y se volvió demasiado popular. Se cree que Mercurio es en realidad el núcleo expuesto casi en su totalidad de un planeta que solía ser casi 5 veces más grande, pero perdió su manto y corteza en una colisión con un protoplaneta. El lugar más seco del mundo está en la Antártida, en un área llamada los Valles Secos de McMurdo, en donde se cree que no ha llovido en más de 2 millones de años. El cuerno de los narvales, que siempre ha sido objeto de investigación de los biólogos, se descubrió que en realidad es un diente que sale a través de su labio. Es suave y está cubierto de hoyos que se llenan de agua, lo que lo convierte en un órgano sensor, como si fuera la nariz o los ojos.
La primera foto en Instagram que usó el hashtag selfie fue subida el 27 de enero del 2011 por la usuaria Jen Lee. Fue el primer día que Instagram implementó el uso de hashtags. La compañía Ray-Ban es la responsable del resurgimiento de los anteojos estilo Wayfarer, que ya casi nadie los usaba a principios de los 80s. Para poder contrarrestar esto, hicieron una campaña para que fueran usados en 60 películas y series cada año. Según las estadísticas de Netflix, la película más difícil de recomendar de acuerdo con tus gustos y tu historial es la comedia del 2004 Napoleon Dynamite. Bruce Lee ganó en 1958 un concurso estatal de baile cha-cha-cha en Hong Kong, antes de irse a vivir a Estados Unidos. Alguna vez mencionó que aprendió a bailar ese ritmo cubano un año después de haber comenzado a aprender Kung Fu. La soda de limón 7-Up contenía originalmente citrato de litio, compuesto que se utiliza para tratar desórdenes del estado de ánimo, pero años después le quitaron este ingrediente. Se cree que su nombre proviene de la masa atómica del litio, que es de 7. En la mayor parte del mundo, el papel se vende en tamaños que van desde A0 hasta A10. Cada tamaño es lo doble del anterior y mantienen la misma relación de aspecto. Sin embargo, en algunos países se utiliza solo el tamaño carta y tamaño oficio o legal, que su tamaño varía solamente en lo largo y no en lo ancho. La Coca-Cola sin azúcar o light flota en el agua, mientras que la Coca-Cola normal con azúcar no flota ya que es más densa que el agua. Esto se puede comprobar fácilmente si se sumergen latas de las dos versiones de la bebida. Se están realizando investigaciones sobre las termitas y cómo podríamos usarlas para producir energía. Pueden producir 2 litros de hidrógeno al ingerir el equivalente a una sola hoja de papel. Esto los convierte en uno de los bioreactores más eficientes del planeta. Los venados saltan lo más alto que pueden cuando sienten que están en peligro, como una forma de advertirle a los depredadores que no vale la pena el esfuerzo de perseguirlos. Actualmente hay 31 satélites de GPS en la órbita del planeta y todos cuentan con un reloj atómico que es capaz de medir la hora con una exactitud de la división de un segundo entre 1000 millones. La unidad de disco duro IBM 2311, lanzada al mercado en 1964, podía guardar hasta 7 megabytes de datos y era del tamaño de un congelador. 7 megabytes es el equivalente a tan solo 2 canciones en MP3 o 2 fotografías de 12 megapíxeles. En la década de los 40 en Islandia, intentaron plantar bananas para producir localmente. Sin embargo, se dieron cuenta de que no iban a poder debido al clima. Actualmente solo queda un pequeño plantío en un invernadero en tierra volcánica en la Universidad de la Agricultura, que genera casi 2 toneladas de bananas al año, pero no son vendidas. Los Inuit tenían su propia versión de anteojos oscuros hace 2000 años. Estaban hechos de marfil y tenían una pequeña apertura horizontal para no dejar pasar todos los rayos del sol reflejados en la nieve y así poder ver mejor. La diamantina fue creada en 1934 cuando un hombre estaba encontrando la mejor forma de deshacerse del plástico que tenía de sobra. Intentó aplastarlo y luego pulverizarlo en pedazos muy pequeños, pero cuando hizo eso se dio cuenta de que tenían reflejos que hacían parecer como que brillaba. La Corte del Estado de Massachusetts, Estados Unidos, estableció una regla que dice que los sándwiches deben contener 2 piezas de pan, sin excepción, por lo que se volvió ilegal llamar sándwich a los tacos, burritos y quesadillas. Google hace cambios y actualiza los algoritmos de su motor de búsqueda cada 17.5 horas en promedio. Eso quiere decir que siempre está cambiando y la versión actual puede ser muy diferente de la de hace una semana, a pesar de que para el usuario parece idéntica. Está probado que los asientos de avión que están al revés, que apuntan hacia atrás, son más seguros en caso de alguna desaceleración o accidente. Sin embargo, la mayoría de las aerolíneas se niegan a implementarlos. El primer álbum de la banda Electric Light Orchestra fue lanzado en Estados Unidos con el título No Answer, sin respuesta. Esto debido a un malentendido que sucedió cuando el asistente de la compañía de discos trató de llamar por teléfono para que le dijeran el nombre y como no le contestaron solamente escribió una nota que decía sin respuesta.
El automóvil inglés Peel P50 fue diseñado con el espacio suficiente solo para un conductor y una bolsa del supermercado. Además no tenía reversa, por lo que para retroceder tenías que bajarte y jalar o cargar el auto, algo que era posible hacer porque pesaba solamente 59 kilos. En la escena en donde cae un rayo en la torre de reloj en la película Volver al Futuro, los rayos y la electricidad que se conduce fueron animados completamente a mano, en lugar de usar algún efecto digital. Como fue una de las secuencias claves para el filme y a la gente le gustó, este recurso se utilizó en las otras dos películas de la trilogía también. La tendencia que tenía Stan Lee de crear personajes que sus nombres empiezan con la misma letra, como Peter Parker, Bruce Banner, Pepper Potts y muchos otros, se debe a su mala memoria para los nombres. Hacerlos de esta forma le ayudó a recordarlos más fácil. Cuando el cometa Halley pasó cerca de la Tierra en 1910 y el planeta pasó por el rastro que había dejado en el espacio, hubo preocupación general en la gente, porque se pensaba que los gases del cometa podían terminar con todos los seres vivos, por lo que hubo muchas ventas de máscaras de gas y de píldoras anticometa, que obviamente no servían para nada. Mumbai en la India es la única ciudad en el mundo que tiene en los límites de la zona urbana un parque nacional de reserva de especies en donde habitan carnívoros grandes como leopardos y tigres que no están en cautiverio y pueden irse caminando a la ciudad si quieren. Los motores de los autos Ferrari están fabricados específicamente para que tengan armonía musical. Las tomas de aire están modeladas para que el aire suene con el tercer y sexto armónico. De acuerdo con un estudio, un estudiante promedio de preparatoria tiene actualmente el mismo nivel de estrés que el que tenía una persona internada en un hospital psiquiátrico en los años 50. En 1998, el exmandatario de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, hizo un comercial para Pizza Hut, en donde sale en una mesa con un niño y otros clientes comentan cómo gracias a él abrieron esa pizzería en Rusia. Y al último todos se levantan y lo ovacionan. Es algo de verdad muy extraño. El basquetbolista Kareem Abdul-Jabbar solamente hizo un tiro de 3 puntos en toda su carrera de 20 años, en la que ganó el título de la NBA 6 veces. Hasta la fecha es considerado uno de los mejores basquetbolistas de la historia. Si se formara un agujero negro de la misma masa del Sol en su lugar, la Tierra y los demás planetas del sistema solar no serían absorbidos, seguirían con la misma órbita. Tendría que ser más grande el agujero negro para poder destruir la Tierra. La estrella de la espada de la constelación de Orión en realidad no es una estrella, es la nebulosa de Orión, y es la única nebulosa que puede ser observada en el cielo nocturno sin usar un telescopio. El conejo de las pilas Energizer fue creado como una parodia del conejo de Duracell. Solamente existe en Norteamérica porque el registro que tenía Duracell desde 1973 sobre los conejos mascota terminó en 1988. Actualmente Duracell puede usar los conejos rosas en sus productos en el resto del mundo. El plantar es un músculo que está en la pantorrilla que se cree que lo usaban nuestros ancestros para sujetarse con los pies en los árboles. Actualmente es tan pequeño y débil que está considerado como obsoleto y se cree que está desapareciendo con la evolución. Entre 7 y 10% de la población mundial no lo tiene. El músico Jack White ha hecho declaraciones en contra de los récord Guinness debido a que le quitaron el récord que hizo con los White Stripes del concierto más corto del mundo, cuando tocaron una sola nota. Los récords le contestaron que tuvieron que eliminar todas las categorías que incluían las cosas más cortas de tiempo, como la canción y el poema más corto. Los integrantes de la banda The White Stripes, Meg White y Jack White, aseguraban que eran hermanos cuando empezaron a ser populares. Sin embargo, poco después, un periódico encontró su certificado de bodas. Jack White aclaró que mintieron porque pensaron que la gente le iba a poner más atención a su música si no revelaban su relación. Se divorciaron en el año 2000. Y no son hermanos.
La famosa nébula de los pilares de la creación, que está a 7000 años luz de distancia, fue destruida por una supernova hace 6000 años. Eso quiere decir que dentro de 1000 años vamos a poder observar con telescopios cómo se destruye, ya que su luz tarda 7000 años en llegar a nuestro planeta. Se sabe que ya fue destruida por estimaciones matemáticas del movimiento de cuerpos celestes cercanos. La primera microcomputadora portátil que salió para el mercado general fue la Osborne 1 en 1981. Pesaba más de 10 kilos, tenía que ser conectada a un socket de electricidad en todo momento y costaba $1,795, lo que en la actualidad serían más o menos como $5,000. Pero de que era portátil, lo era, para quien estaba dispuesto a cargarla. En 1998, Marvel le ofreció a Sony los derechos cinematográficos de casi todos sus personajes por tan solo $25 millones, pero la oferta fue rechazada. Solo compraron los derechos de Spider-Man por 10 millones, ya que pensaban que la gente solo estaría interesada en una película de este superhéroe, el peor negocio de todos los tiempos. El nombre de la ciudad de Gotham del universo de Batman viene del apodo que le pusieron a la ciudad de Nueva York, mencionado por primera vez por el escritor Washington Irving en 1807, y no se lo puso con tanto cariño, ya que Gotham significa literalmente Goats Town o pueblo de las cabras en inglés antiguo. Si dejas a 2 ratas en un área donde tengan todos los cuidados necesarios y no haya depredadores, se pueden multiplicar hasta llegar a ser 1.000.000 en tan solo 18 meses. Por eso son tan difíciles de erradicar y son consideradas como plaga en algunas ciudades. Los perros callejeros o perros salvajes de India son diferentes a los perros que conocemos actualmente. Se les conoce como perros paria de India y se cree que son de los pocos ejemplos que quedan de los primeros perros que logramos domesticar los humanos hace miles de años. En 1973, pilotos del avión Concorde persiguieron un eclipse de sol a una velocidad de Mach 2, casi 2500 km por hora. Gracias a esto lograron extender su vista del eclipse de 7 minutos a 74 minutos. Científicos recrearon un remedio para los ojos que encontraron en un manuscrito del siglo IX, hecho de cebolla y de ajo, y se dieron cuenta de que podía acabar con el 90% de las bacterias resistentes a antibióticos. Entre el 45 y el 75% de los astronautas sufren del síndrome de adaptación espacial, que les causa vértigo, dolores de cabeza, náuseas y en general se sienten muy mal, pero siempre se quita en menos de 72 horas y después ya no lo vuelven a experimentar. Los jugadores de fútbol de Turquía tienen su nombre en la parte de atrás de sus playeras en lugar de su apellido. Esto es porque el fútbol se juega en Turquía desde antes de que usaran apellidos, que se comenzaron a usar en 1934. La bismalva o planta del malvavisco se ha usado por siglos de forma medicinal para tratar cosas como el dolor de garganta, pero en el siglo XIX se les ocurrió mezclarla con azúcar y claras de huevo para que se la pudieran tomar los niños más fácil, solo que resultó tan buena que se quedó como el popular dulce que consumimos hasta hoy en día, los malvaviscos. Hawái es el lugar más aislado geográficamente de todo el mundo. Más del 90% de las especies nativas de plantas terrestres y animales son exclusivas de estas islas. Este nivel de endemismo supera al de todos los lugares, incluso al de Islas Galápagos. Las galletas Ritz tienen ese nombre gracias a los hoteles Ritz. Estas galletas fueron lanzadas en la época de la Gran Depresión, por lo que deseaban que fueran relacionadas con algo de lujo, como el hotel, y que al mismo tiempo mantuvieran un precio bajo. Existen más de 30 historias de civilizaciones en todo el mundo que relatan un supuesto diluvio universal. Esto viene desde culturas de la Edad de Bronce y la historia neolítica. Prácticamente cada civilización antigua tenía su versión. Según un estudio, las personas tosen más del doble de veces de lo normal en los conciertos de música clásica y aumentan cuando interpretan música compleja o atonal. Se cree que esto es porque la gente que va y no le gusta esa música se distrae o se aburre, y toser es una de las respuestas naturales del cuerpo, aunque no lo hagan a propósito.
En la película Tron de 1982, se puede observar en un momento al personaje Pac-Man, listo para devorar puntos amarillos como lo hace en los juegos. Esto mientras un personaje está observando una pantalla llena de circuitos. En ese momento el videojuego solamente tenía 2 años de haberse lanzado. Existe un producto llamado Head On, que es similar a un lápiz adhesivo, solo que contiene un remedio para el dolor de cabeza, que se hizo famoso en el 2006 cuando lanzaron un comercial que repetía la frase Head On, aplica directamente en la frente, pero según análisis clínicos está considerado solamente como un placebo y no un medicamento. En 1969, un avión SR-71 Blackbird, que en ese momento era el más avanzado y costaba $34 millones, se desintegró en pleno vuelo mientras realizaba una prueba. Esto debido a que le fue colocado un pedazo de cinta de aislar de 5 centímetros que comprometió toda la resistencia aerodinámica. Cuando salió el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal en 1997, se convirtió en el primer libro en vender más de 100 millones de ejemplares en más de 40 años. El anterior había sido El Señor de los Anillos en 1955. Los tatuajes en la barbilla en las mujeres tienen una relevancia muy importante en la cultura maori. Se les llama moko kawae y recientemente Orini Kaipara se convirtió en la primera presentadora en un noticiero estelar en Nueva Zelanda en lucir uno de estos tatuajes. El videojuego Grand Theft Auto iba a ser originalmente un juego de carreras llamado Race and Chase. Sin embargo, al probar el juego había un error que hacía que los autos de la policía se estrellaran con el auto principal. Este error fue tan popular en las pruebas que decidieron cambiar el concepto, y así fue como nació esta popular franquicia. En 1443, el rey Sejong el Grande creó el Hangul, el alfabeto coreano. Esto lo hizo como respuesta a la gran dificultad que la gente común tenía para aprenderse los caracteres chinos. El día de la publicación ahora es una fiesta nacional en las dos Coreas. El personaje de Aladdin en la película animada de 1992 del mismo nombre fue hecho a partir de las características físicas del actor Tom Cruise, y el movimiento de sus pantalones está basado en los pantalones del rapero MC Hammer. La planta carnívora Venus atrapamoscas solo crece naturalmente en un radio de 100 kilómetros alrededor de Wilmington, Carolina del Norte, Estados Unidos. Pero gracias a esfuerzos por conservar la especie, se han cultivado poblaciones naturalizadas en otras zonas con clima tropical en el mundo. En Armenia, el ajedrez es una asignatura obligatoria que se imparte en las escuelas privadas y públicas del país y se tiene que aprobar para poder pasar el año. Hay una campana eléctrica en la Universidad de Oxford en Inglaterra que ha estado sonando continuamente desde 1840 con la energía de una batería sin que se haya descargado una sola vez. Dicen que eventualmente va a dejar de sonar y cuando pase van a desarmar esta batería para ver de qué está hecha. Cuando los jitomates llegaron a Europa en el siglo XVI y se empezaron a poner de moda en la comida, mucha gente los veía como una fruta sospechosa. Incluso muchos pensaban que era uno de los ingredientes preferidos de las brujas en sus pociones para volar, o que convertían a la gente en hombres lobo. El nombre del estilo de color sepia de las fotografías viene directamente del nombre de las sepias, que son los moluscos de los que originalmente se sacaba la tinta para colorearlas. El filósofo griego Sócrates sugirió un diseño para las casas en la antigua Grecia, en donde todas las ventanas y puertas apuntaran hacia el sur y los techos apuntaran hacia el norte. Esto hacía que la temperatura permaneciera templada durante el verano, pero ayudaba a conservar el calor durante el invierno. Cuando los humanos domesticamos a los lobos, sin querer estábamos promoviendo un síndrome que ahora tienen todos los perros, que se caracteriza por dificultades cognitivas, pero sobre todo la tendencia de ser hipersocial y querer a todas las personas. Una persona puede ser considerada más atractiva cuando está en un grupo de muchas personas que cuando se ve individualmente. Esto es porque tenemos la tendencia de generalizar las características de un grupo y por instinto consideramos más atractivas las caras promedio.
El célebre pájaro dodo, extinto en 1662, en realidad era una especie muy parecida a las palomas, solo que por estar en una isla en donde no tenía depredadores, perdió la capacidad de volar y creció mucho con el paso de miles de años, una respuesta evolutiva que se le conoce como gigantismo insular. La marca tecnológica Sony lanzó una cámara digital en 1997 que no tenía memoria interna, pero podía guardar las fotos en disquetes de 3.5 pulgadas que almacenaban 1.4 megabytes, los también llamados discos floppy. El fabricante italiano de tractores Ferruccio Lamborghini se había quejado personalmente con Enzo Ferrari de que los embragues de los autos Ferrari eran malos y se gastaban muy fácil, pero su queja fue ignorada y ridiculizada. Eso fue su inspiración para crear los automóviles deportivos Lamborghini. El sonido de distorsión en la guitarra en la canción You Really Got Me de los Kinks se logró cuando el guitarrista Dave Davies le hizo un corte a la bocina de su amplificador con una navaja. Este sonido influenció el género heavy metal y punk que serían populares en las próximas décadas. El 9 veces ganador de medallas de oro olímpicas Mark Spitz le dijo al entrenador de nadadores de Rusia una vez que su bigote le ayudaba a aumentar la velocidad en el agua. 4 años después, en los siguientes Juegos Olímpicos, todo el equipo de nadadores rusos llevaba bigote. Spitz se lo había dicho de broma. Si tuviéramos que usar todas las baterías que existen en este momento en el mundo como respaldo de energía, sin generar nada de energía extra, se agotarían en tan solo 10 minutos. Michael Jordan llegó a tener una cláusula en su contrato de amor al juego, que le permitía jugar básquetbol contra cualquier persona, en donde fuera y a la hora que quisiera, sin tener problemas. En ese momento era algo inusual, pero actualmente muchos deportistas adoptaron esa cláusula. La novelista inglesa Charlotte Bronte hizo la mayoría de sus primeras obras con letra casi microscópica. Uno de los manuscritos que hizo contiene 4000 palabras en 19 páginas, y es tan pequeño que puede caber en la palma de tu mano. La Universidad de Harvard tiene un fondo de 53.000 millones de dólares. Eso es más que el Producto Interno Bruto de países como Túnez o Venezuela. Aún así, en promedio, una carrera en esta universidad cuesta alrededor de $50.000 al año. Los peces de agua dulce no toman agua, solo la absorben mediante su piel por ósmosis, mientras que los peces de agua salada sí toman agua por la boca también. La ciudad de Venecia fue construida inicialmente sobre unos cimientos de troncos de árboles, que eran el mejor método que se podía usar en ese tiempo, hace más o menos 1200 años. Esos cimientos son lo que actualmente sigue sosteniendo casi todo el centro de la ciudad. La palabra en chino para decir contradicción, que se pronuncia algo así como mo dun, se compone de los caracteres lanza y escudo. Se dice que la palabra proviene de una historia sobre un comerciante antiguo que vendía lanzas que podían atravesar cualquier escudo y escudos que no podían ser atravesados por ninguna lanza, una completa contradicción. El sonido más ruidoso que puede emitir un animal es el de la ballena azul, que llega hasta los 188 decibeles y puede ser detectado a más de 800 kilómetros de distancia. Los pingüinos emperador pueden sumergirse hasta 560 metros en el mar. Esto es más profundo que la mayoría de los submarinos y más de lo doble que la profundidad que puede alcanzar una orca. Cuando ocurre lo que coloquialmente llamamos tener la piel de gallina, es en realidad vestigios de cuando nuestros antepasados tenían más vello corporal. Cuando nos asustábamos, el pelo se hacía más esponjoso y daba la apariencia de que éramos más grandes, para asustar a los depredadores. La compañía Coca-Cola creó en 1993 una bebida llamada OK, que tenía un diseño y estrategias publicitarias inusuales para capturar el existencialismo de la generación X. La llamaron OK porque era la única palabra más conocida que Coca-Cola en el mundo. Cuando la serie original del increíble Hulk era muy exitosa, los ejecutivos de Marvel pensaban que en cualquier momento alguien iba a crear una serie similar, pero que la protagonista fuera mujer. Así que le encargaron a Stan Lee que creara un personaje así, solo para que nadie más lo hiciera antes y se lo adueñaran. Así fue como nació She-Hulk.
Hay un edificio de 16 pisos en Osaka, Japón, que le pasa una autopista por en medio en los pisos quinto, sexto y séptimo. Cuando estaban construyendo la autopista, no lograron llegar a un acuerdo por la adquisición de ese terreno, y los propietarios querían construir el edificio, así que llegaron a un acuerdo para construir las dos cosas. En el puente Golden Gate hay un camión que puede aumentar un carril al flujo de autos en la dirección en la que se necesite. Le llaman tipo zipper porque parece como un cierre de ropa. El café fue tan importante en la formación de la cultura de Turquía que la palabra desayuno en turco se traduce literalmente como antes del café, y la palabra para referirse al color café se traduce como el color del café, o sea que el color se llama así gracias a la bebida. La hora en la que más personas en el mundo están durmiendo es a las 4 de la tarde, tiempo del centro de México, y es porque coincide con que es de noche en zonas de Asia en donde se concentra más cantidad de gente. Los camellos pueden tomar 200 litros de agua en tan solo 3 minutos, pero al contrario de lo que se cree, en sus jorobas no almacenan el agua justo como es. En realidad lo que hay en sus jorobas es grasa, la cual es almacenada para poder aguantar más tiempo sin comer. Hubo un momento en los 80s en el que el Palacio Imperial en Tokio, Japón, tenía un valor más alto que el de todos los bienes raíces combinados del estado de California, a pesar de solo tener un área de poco más de 1 kilómetro cuadrado. Esto sucedió porque hubo una burbuja en los precios de propiedades en Tokio. Poco después el precio se desplomó. Existe una banda tributo a Black Sabbath que tocan covers de sus canciones vestidos de mascotas de McDonald's, y las letras de las canciones las cambian para que hablen sobre comida rápida. Se llaman Mac Sabbath y una vez conocieron al vocalista de Black Sabbath original, Ozzy Osbourne, y parece que sí le gustó. 43 edificaciones en la ciudad de Nueva York tienen su propio código postal. Esto debido a su tamaño, a la cantidad de trabajadores en el lugar y al dinero que generan. El hombre Michelin, la mascota de las llantas Michelin, fue creado antes de que las llantas fueran negras y por eso es blanco. Antes de 1912 las llantas de los autos eran de colores claros, pero luego comenzaron a ponerle carbón para que se conservaran mejor y fuera más fuerte el hule. El helado que sale en la tele o en fotografías casi siempre está hecho de puré de papa y jarabe de maíz pintado. Esto lo hacen porque con el calor de la iluminación comenzaría a derretirse muy rápido si fuera helado real, y no tendrían tiempo de tomarle las fotos. La cajita feliz de McDonald's fue inventada en una franquicia de este restaurante en Guatemala en 1974. Los administradores se dieron cuenta de que los niños no se acababan las porciones, por lo que ofrecieron hamburguesas más pequeñas y agregaron un juguete a las órdenes. Algunas estatuas romanas tenían dividido el cabello de la cabeza para que pudiera ser intercambiable si la persona que representaba se cambiaba el estilo de corte de cabello. Así se podía actualizar más rápido y de forma más barata. Durante el Campeonato Internacional de Tiro del 2012 en Kuwait, alguien confundió el himno nacional de Kazajstán con una versión parodia de la película Borat. Esto sucedió cuando le entregaron la medalla de oro a la tiradora Marija Dimitrenko de este país. La cadena de restaurantes Domino's Pizza puso sus primeras sucursales en Italia en el 2015 y tenía planes para expandirse mucho, pero debido a factores como la baja popularidad de la pizza hawaiana en el país europeo, Domino's cerró las 30 sucursales que tenía en agosto del 2022. Algo similar pasó cuando Taco Bell intentó abrir sucursales en México. Los dinosaurios habitaron la Tierra durante 165 millones de años aproximadamente. Eso quiere decir que ya había fósiles de dinosaurios de especies antiguas cuando todavía el planeta estaba lleno de dinosaurios. La Constitución Mexicana de 1917 fue el primer documento oficial del mundo que estableció que la educación es un derecho básico de todas las personas. Existen 1750 especies de cactus, de las cuales 1749 son originarias del continente americano. El único cactus que crece de forma natural en otro lugar desde que existe el registro botánico es el Rhipsalis baxifera, que está a lo largo de los trópicos de África y en Sri Lanka, aunque se cree que llegó al otro lado del mundo por la migración de aves o en barcos de comercio hace siglos.
La historia antigua de Suecia es prácticamente desconocida, debido a que no existen documentos escritos de antes del siglo XII en ese país. Según los libros de historia, no hay una fecha concreta que se pueda establecer como la fundación del Reino de Suecia. Hay un jugador de cricket profesional de India que se llama Napoleon Einstein. Una vez le preguntaron sobre su inusual nombre y mencionó que sus padres prefirieron ponerle nombres de personas destacadas en lugar de nombres religiosos que son más populares. A la textura que le agregan a los modelos de naves espaciales de ciencia ficción se le llama Greeble y tiene el propósito de hacer que parezcan más complejas. Una nave espacial de verdad no tendría esta textura. El rango de frecuencias que capta nuestro oído va desde los 20 hasta los 20.000 Hz. Si pudiera llegar a menos de 20, podrías escuchar tus músculos moverse. En la Edad Media era popular tener un estofado perpetuo. Se trataba de un platillo que no dejaba de ser cocinado todo el tiempo, las 24 horas del día. Así evitaban que se echara a perder. Cuando se iba vaciando, solamente le echaban más ingredientes. En la película Cars aparece por unos segundos un automóvil con el logo de Apple y el número 84. Este auto fue agregado en honor a Steve Jobs, que fue uno de los primeros inversionistas en Pixar y fue el CEO hasta el 2006. El número 84 es porque la primera computadora Macintosh fue lanzada en 1984. La creencia de que es mejor descargar casi en su totalidad las baterías de dispositivos antes de cargarlas de nuevo al 100% es un mito que viene desde las baterías de níquel-cadmio, que sí sufrían del efecto memoria, pero en el caso de la tecnología que se usa actualmente del litio-ion, no es tan importante el momento en el que se carguen para la salud general de la batería. En el 2013, en una de las estaciones del metro de Tokio, un tramo de vía fue cambiado de superficial a subterráneo sin interrumpir el servicio ni un solo día. Esto se realizó con un trabajo perfectamente planeado para llevarse a cabo durante las 4 horas en las que normalmente cierran en la noche, y para la mañana siguiente ya estaba en funcionamiento. En el 2009, Burger King de Japón vendió una hamburguesa Whopper promocional de Windows 7 que tenía 7 carnes. Costaba 777 yen para los primeros clientes del día que la compraban y solo estuvo disponible durante 7 días. Los cangrejos Heike tienen en la espalda una forma que asemeja la cara de un samurái, de acuerdo con el arte japonés, pero esto no se creó de forma natural. Los pescadores que encontraban uno así lo regresaban al mar porque creían que tenía el espíritu de un samurái caído. Años después casi todos tienen esta forma porque favorecía su supervivencia. Existe una banda de heavy metal de robots llamada Compressor Head. Fue creada en el 2013 en Berlín, Alemania. Los robots tocan realmente sus instrumentos. El baterista tiene 4 brazos y el guitarrista tiene 78 dedos. En total pesan 1,5 toneladas. En la ciudad de Los Ángeles se usan 96 millones de pelotas de plástico para cubrir la reserva de agua potable y así prevenir la evaporación. Esto salva suficiente agua para el consumo de más de 8,000 personas cada año. Antes de convertirse en uno de los cantantes más famosos, el músico Jon Bon Jovi hizo su debut grabado en un álbum de canciones de Navidad de Star Wars. Con la canción R2-D2 te deseamos una feliz Navidad. La razón por la que el perfume suele aplicarse en el cuello y en las muñecas es porque son puntos clave que se mantienen calientes y que al estar expuestos pueden liberar fragancia continuamente. Otro lugar ideal para aplicar perfume sería detrás de las rodillas. El artista holandés Bernard Smilde descubrió la forma de crear pequeñas nubes dentro de cuartos, usando un balance de humedad, iluminación, temperatura y corriente de aire. Las nubes las integra a sus trabajos artísticos. En el 2004, Mark Zuckerberg le ofreció a Joe Green, su compañero de cuarto en la universidad, dejar los estudios y unirse a Facebook a cambio de acciones en la compañía, pero la oferta fue rechazada. El día de hoy, esas acciones tendrían un valor de más de $10,000 millones.
El director Alfred Hitchcock tenía la costumbre de no filmar cosas a menos que fueran absolutamente necesarias, al contrario del estilo de todos los demás directores, que prefieren filmar muchas veces escenas y después solo cortar para elegir la mejor. Por ejemplo, en la película clásica de Hitchcock, Intriga Internacional, solo fueron cortados 5 segundos de filme. Estuvo a punto de existir un parque de diversiones de la cadena de tiendas Blockbuster. Incluso ya habían convencido al gobierno de Florida de otorgarles control total del área en donde iba a estar situado, similar a lo que ahora tiene Disney World. Pero al final este plan no se hizo y Blockbuster quedó en bancarrota. Aproximadamente 1 de cada 10 personas en China tienen el apellido Wang, que significa rey. Es el apellido más común en el país. En segundo lugar está Li y le sigue Zhang. El diseño de los euros contiene en los billetes unos puentes ficticios dibujados que representaban las diferentes eras de la arquitectura en Europa. Los inventaron para que no dieran más representación a un país específico, pero pocos años después construyeron de verdad todos esos puentes en Países Bajos. El lanzador de jabalina keniano Julius Yego, que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río 2016, aprendió la técnica de lanzar la jabalina viendo videos de YouTube, cuando no podía conseguir un entrenador profesional. La madre del actor Jack Black, Judith Love Cohen, fue una ingeniera aeroespacial que trabajó en el módulo lunar de las misiones Apolo y en el telescopio espacial Hubble. Se calcula que existen aproximadamente 3 millones de barcos hundidos en el fondo del mar, que contienen miles de millones en oro y objetos valiosos. Un estudio que se hizo en el 2013 aseguró que los 14.000 millones de sitios web públicos que había en ese momento estaban conectados por tan solo 19 clics o menos. Eso quiere decir que desde un sitio puedes llegar a cualquier otro que quieras con unos cuantos clics a enlaces solamente. Shazam, antes conocido como Capitán Marvel, vendió más que Superman, Batman, la Mujer Maravilla y en general que toda la industria de los cómics combinados durante la década de los 40, pero con el surgimiento de nuevos superhéroes fue perdiendo popularidad en las siguientes décadas. En el 2001, el cuarto sitio web más visitado de todo internet era Neopets, un juego web de mascotas virtuales. Estaba 8 lugares más arriba que Google. El título cantado de Sega, que aparece al principio del primer juego de Sonic, ocupaba casi el 15% de la memoria total del cartucho de Sega Genesis en el que venía. El canto de Sega es un sello distintivo de la marca hasta hoy en día. De acuerdo con un estudio, las flores que son expuestas al sonido del vuelo de una abeja reproducido en bocinas producen néctar más dulce en tan solo 3 minutos, que contiene 20% más concentración de azúcar en promedio. Los ciudadanos de Singapur son los únicos en todo el mundo que su pasaporte les permite ingresar a Corea del Norte, Corea del Sur, China y Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa. El pasaporte de Singapur permite la entrada a 192 países sin visa y es el segundo más poderoso, después del de Japón, con el que se puede acceder a 193 países. En Estocolmo, Suecia, se hizo una lotería de alta velocidad de prueba una vez, que consistió en que los automovilistas que cumplían con el límite de velocidad al pasar por las cámaras de multas automáticas entraban a una rifa de dinero que salía directamente de las multas que le cobraban a los que iban en exceso de velocidad. El primer lugar donde se encontraron diamantes fue en India hace más de 2400 años, y se pensaba que era el único lugar donde existían, hasta que en 1725 se encontraron en Brasil. Antes de eso, todos los diamantes que había en el mundo habían sido extraídos en India. Michael Jackson patentó los zapatos especiales que fueron fabricados para hacer el paso donde se inclinaba hacia adelante 45 grados. Los zapatos se podían enganchar a unos tornillos que estaban fijos en el escenario, pero tuvieron que cambiar su diseño después de que en un concierto de 1996 fallaron y el cantante se cayó. La cantante Kate Bush rompió el récord de la canción que ha tardado más tiempo en llegar al número 1 en las listas de popularidad, con el single Running Up That Hill, que alcanzó este puesto después de 37 años. Esto gracias al resurgimiento que tuvo esta canción por haber salido en la popular serie Stranger Things.
Los sistemas regulatorios de la presión arterial en el cuello de las jirafas inspiraron un nuevo tipo de traje antifuerza G, que permitió a un piloto de avión aguantar 9 Gs, el tiempo suficiente para completar un cubo Rubik mientras hablaba. Normalmente el cuerpo humano no puede soportar más de 5 Gs sin desmayarse. Las zarigüeyas son los únicos animales que se conocen hasta ahora con la habilidad de neutralizar hasta 80 tipos diferentes de veneno, incluso el de las serpientes de cascabel. Se espera que en un futuro se pueda adaptar esta habilidad y trasladarla a los humanos. Las zarigüeyas no transmiten enfermedades, a diferencia de roedores como ratas. 365 increíblemente geniales datos curiosos. Cocóptero.